hubiera sido relativamente sencillo en Madrid disponer de una plancha para presentarla junto a las obras específicamente surrealistas. ¿Y por qué no lo hice? No lo hice porque, aunque Goya es el primer paso en esa dirección, todavía su contexto de vida y de cultura en el siglo XIX es un contexto muy diferente de el que tiene lugar en el surrealismo, que es un contexto ya específicamente urbano y con una expansión notable, importante de la tecnología. Pero Goya es el primer paso en la representación visual de los sueños como experiencias humanas. Estar dormido o soñar no tiene por qué significar una experiencia del más allá, sino una experiencia en una línea distinta del más acá, que es lo que nos da ya este famosísimo y tan hermoso grabado del sueño de la razón. Otro antecedente importante en la representación visual de los sueños lo encontramos en el gran poeta francés Victor Hugo. Victor Hugo, naturalmente que es un referente central en la cultura francesa, pero además, fíjense, se ha recuperado muchísimo en los últimos años su importancia como dibujante. Los dibujos de Victor Hugo son de una calidad realmente notable. Y fíjense también, este que tenemos aquí, es de una belleza realmente increíble. Esta mano que queremos elevar hacia el sueño. ¿Qué pasa con Victor Hugo? Que sin embargo en él todavía no se da plenamente el paso a la consideración del sueño como un fenómeno específicamente humano. Todavía en sus dibujos y en su poesía y en un texto muy importante, Promontorio del sueño, que escribió, de todo ello hablo más extensamente en mi texto en el catálogo de la exposición, que ya digo que lo pueden leer online. Todavía en Victor Hugo hay una referencia a signos sobrenaturales, a el modo como Dios se explicita a través de los sueños, que naturalmente marcan un talante y una situación algo distinta. Hay un ilustrador francés, sin embargo, que ya está muy próximo a lo que plantearon los surrealistas, el gran Granville, que sí es cronológicamente el primer artista visual que sí incorporé a la exposición en Madrid. ¿Qué es lo que uno encuentra en la obra de Granville? Pues una expresión del sueño, básicamente como metamorfosis. Y aquí hay ya un enfoque más específicamente humano. Por un lado, no hay ninguna alusión a algo que viene de un más allá o algo que viene de un dominio espiritual. Fíjense cómo se van transformando las cosas, una especie de bolo, de boliche, cómo se transforma en una hermosa señorita, naturalmente culminación del deseo. Pero además es importante tener en cuenta una cosa. Granville publicaba sus ilustraciones en las revistas de la época, las revistas ilustradas, que son un antecedente de los medios de comunicación de nuestro tiempo. Y hay que pensar que muchas de las ilustraciones alusivas al sueño de Granville pues fueron conocidas por los surrealistas antes o después. En el texto del catálogo de la exposición, Georges Seurat, uno de los grandes expertos en el surrealismo francés, que escribió una contribución maravillosa, pone en relación las ilustraciones de Granville con uno de los últimos dibujos que André Breton realizó también antes de morir. Otra muestra de otra metamorfosis onírica que desarrolla la anterior, la tienen aquí. Fíjense ese caminar del boliche hasta convertirse en una hermosa señorita. Esta me gusta mucho porque por encima sobrevuelan las aves que llevan un fardo que puede ser maligno y que puede arruinar esa temática de deseo y de realización. Y estas son las dos ilustraciones que Granville realizó ya al final de su vida y que se publicaron póstumas
justo el año en el que él murió, en 1847. El primer sueño, Crimen y expiación. Fíjense que es una representación completamente onírica. Si nos da tiempo, según vayamos avanzando, podremos detectar, pero ya se lo anticipo, que aquí encontramos algo muy próximo a lo que se ve en el cine, y en concreto a las obras pictóricas que Salvador Dalí realizó para la película de Alfred Hitchcock, Recuerda, título original Spellbound, agarrado a un hechizo. En español, yo no sé si aquí en Uruguay también, se llamó Recuerda, una película realmente maravillosa de Hitchcock. Bueno, estos ojos volantes, estos ojos que sobrevuelan, marcan ya también una temática importante del sueño concebido en términos estrictamente antropológicos. Lo que sería la liberación de las partes, de los fragmentos del cuerpo en una dimensión de omnipotencia. Puedo hacer lo que quiera mientras sueño. Entonces los ojos vuelan. Y aquí, finalmente, el segundo sueño. Fueron estas dos piezas y los otros dos grabados anteriores, el primero y el segundo sueño, y los dos sueños de Metamorfosis, los que tuvimos, las 4 piezas, en la exposición de Madrid. En este caso, un paseo en el cielo, pero fíjense de nuevo, una seta, una sombrilla, aves, un carro tirado por caballos. Es decir, un juego de metamorfosis, como hemos podido ver en los dos primeros ejemplos. Todo esto es lo que va creando un ambiente en el que no podemos tampoco olvidar a Lewis Carroll, ese reverendo soñador que hizo el gran relato de un sueño, Alicia, tanto en el País de las Maravillas como a través del espejo, Through the Looking Glass. Es sabido que Carroll era también un gran aficionado a la fotografía. Las figuras de las mujeres durmientes en el surrealismo son muy frecuentes. Y aquí tenemos una fotografía fechada en 1874, donde Carroll fotografía lo que es el objeto de su deseo, la niña adolescente. Esto forma parte ya de algo muy próximo a lo que es el surrealismo. Todavía más próximo, un paso más, Odilon Redon, un pintor que se sitúa en el marco del simbolismo, que curiosamente había nacido en Burdeos y que por tanto llegó a conocer la obra de Goya, que como todos ustedes saben había muerto en Burdeos. Y por lo tanto aquí hay un vínculo directo entre Goya, Redon y lo que es luego la aparición de esta nueva sensibilidad surrealista. Redon es un artista que ha sido demasiado poco estudiado. Por ejemplo, Marcel Duchamp, que es otra de mis obsesiones así recurrentes, cuando le preguntaban cuál había sido para él el artista determinante en su formación, respondía siempre que sin duda Odilon Redon, junto con otro poeta absolutamente atrabiliario que se llama Raymond Roussel. Pero desde el punto de vista del arte, para Duchamp el término referencial era Odilon Redon. Pues bien, muchísimas obras de Redon tematizan la temática onírica ya de un modo muy cercano, muy próximo a lo que harán los surrealistas. Y de un modo muy concreto está una carpeta de grabados, Dans le rêve, en el sueño, que él editó en 1879 y que pudimos tener también completa en Madrid. Voy a irla pasando un poco rápida para que tengamos tiempo suficiente. Fíjense las cabezas globo, exentas, metamórficas, como en el caso de Granville, el hombre que arrastra su peso, que es una
temática que remite al jugador. Aquí por debajo yo creo que hay una referencia a Dostoyevsky. El gnomo, esta me parece decisiva, ese ensimismamiento de la felinidad. Y esta probablemente es de las más importantes, la visión, el ojo exento. Fíjense que es el ojo globo exento, que tiene mucho que ver, aunque con una representación visual muy diferente a lo que hemos visto ya también en Granville. En el fondo es muy importante para los artistas plásticos que la visión sea plenamente libre, que no esté atada, que no esté cortada. La triste ascensión sobre la copa, y este cuadro, que es un cuadro absolutamente referencial. Se conocen tres versiones del cuadro: Los ojos cerrados, realizadas en torno al mismo año, en torno a 1889, ya en una etapa más tardía, y es un cuadro que fue muy central para los surrealistas. De algún modo lo que representa es precisamente cómo se puede ver mejor lo que es la vida con los ojos cerrados. Es una especie de figura efigie, pero en lugar de representar la efigie como se suele representar en otros momentos, es una efigie una efigie esfinge con una escala desproporcionada. Es como si fuera un gran cuerpo que emerge directamente de la tierra. Naturalmente que esto también tiene una larga trayectoria en nuestra tradición de cultura, que nos remite, por ejemplo, a las figuras de los profetas. ¿Por qué el profeta tiene que ser ciego? Bueno, piensen en Edipo Rey, que también hay una esfinge por medio. Los ojos cerrados para, digamos, el estado de vigilia, permiten ver mejor la interioridad y por lo tanto la dimensión más profunda de las cosas. Otro antecedente directísimo a lo que encontramos en el surrealismo es Henri Rousseau, El aduanero. Este cuadro para mí ha sido realmente, no sé, un objeto casi hipnótico de admiración. Cuando vivía en Nueva York durante un año, durante 3 meses estuve viviendo muy cerca del Museo de Arte Moderno, y todas las mañanas me iba a hacer una visita, por un lado a la señorita de Avignon y por otro lado al sueño de Odilon Redon, la imagen que tienen ustedes aquí. ¿Quién es este señor Odilon Redon? Bueno, pues realmente es un señor... Perdón. ¿Quién es este señor, el aduanero Rousseau? Bueno, es un soñador. Nunca salió de París y sin embargo le encantaba pintar selvas en las que nunca había estado. Pero ¿qué es lo que aparece en esta selva? Bueno, pues ven ustedes una especie de felino, un puma, porque no tiene las rayas del tigre. Ven también a un señor que toca una flauta. Los animales están como quietos, ensimismados. Pero lo que más me interesa es la figura de la mujer desnuda y tumbada en un sofá. Estamos ya en 1910. ¿Hay aquí una alusión directa o no al psicoanálisis? Bueno, yo creo que quizás no, pero sí a cómo, estando en el diván de tu casa, te puedes transportar en el sueño a la selva. Además, la figura que aparece es la figura de una mujer polaca de la que Rousseau, el aduanero, estaba perdidamente enamorado. Y por lo tanto era el sueño y su objeto central de deseo. No pudimos conseguir esta obra para tenerla en Madrid, pero en cambio sí pudimos tener esta otra, El encanto, Le Charme, que es una obra realizada con anterioridad y que es un primer paso que lleva luego a la realización del sueño
en 1910. Si ven ustedes, están también los animales, está también el personaje que toca una especie de flauta y naturalmente está la mujer desnuda. Hay un famoso collage que se publicó en la Revolución Surrealista, donde aparece en el centro una pintura que representa a una mujer desnuda, realizada por René Magritte, y con fotos de Carnet, de fotomatón, están todos los surrealistas con los ojos cerrados. Entonces hay una relación directísima previa al surrealismo en lo que hace Rousseau y en lo que encontramos ya en los surrealistas. Otra pintura temáticamente central para lo que es el surrealismo, la aproximación surrealista al sueño, es esta tarde de carnaval, que también la tuvimos en Madrid, que está ahora en el Museo de Arte de Filadelfia, pero donde se ve a dos personajes en una situación que tiene mucho de onírica. Las nubes extraordinariamente bajas, están disfrazados, porque es una tarde de carnaval, tarde-noche del carnaval, y naturalmente es una vez más la representación del sueño. Y luego de Quirico. Primero, naturalmente, el cuadro tan importante de André Breton. Este no lo conseguimos para tenerlo en Madrid, pero sí tuvimos en cambio este otro, el sueño, songe, ensoñación, sueño, ilusión, el sueño o la nostalgia del poeta, de 1914. Fíjense, las gafas negras que nos llevan otra vez a la figura de el que ve con los ojos cerrados. Y una cosa que para mí fue muy importante realizando la exposición. En mi trabajo como curador de exposiciones de arte no soporto las presentaciones autoritarias a los públicos de las exposiciones. Que éstas tengan un carácter historicista, lineal, para decirle a la gente cómo hay que mirar. Yo creo que a la gente hay que darle libertad para mirar. Y eso sí, elementos donde situar los referentes para encajar la mirada. Bueno, pues esta obra, por ejemplo, me resultaba muy importante porque luego había, lo podremos ver hoy o mañana, había en la exposición también otras temáticas de representaciones oníricas donde aparecen los peces. Aparece el pez. En Man Ray, por ejemplo, hay una temática muy importante de una mujer pez. Entonces, este es un punto también para mí de mucho interés. Cómo se van transmitiendo imágenes de fuerte carga onírica